Hola, bienvenidos a nuestro video de los métodos de cocción. En este video vamos a ver cómo el calor transforma los alimentos y la diferencia entre asar, hervir, freír y saltear. Exacto. Cocer no es solamente calentar, sino también crear texturas, sabores y aromas distintos. Vamos a descubrir los 4 grandes grupos: secos, húmedos, mixtos y grasos. Y además veremos ejemplos de cada uno de ellos para que puedas identificar cuál usar al cocinar. Así que después de esto ya no vas a confundir saltear con freír. Así que ponte cómodo que esto va a estar interesante. Comencemos con los métodos secos. Los métodos secos utilizan calor sin líquidos. Las brasas, el aire y el metal es lo que transmiten el calor a los alimentos. Y aquí tenemos 4: asar, hornear, parrillar y saltear. Asar significa cocer con fuego seco y directo, ya sea en horno o al aire libre. Lo importante es que el alimento quede doradito por fuera y jugoso por dentro. Si queda seco, significa que se pasó de tiempo o de cocción. Asar significa cocer con fuego seco y directo, ya sea en horno o a fuego abierto. Este método ayuda a concentrar los sabores y a dorar los alimentos, por ejemplo, un pollo asado o unas papas con romero. Ahora, hornear. Hornear es cocinar con aire caliente que circula a través del horno. Este sirve para cocinar galletas, panes o carnes. Aquí la magia es controlar el tiempo y la temperatura. Por ejemplo, un pan necesita calor uniforme para esponjar y para dorar la corteza. Luego está parrillar, que a todos nos encanta. Y este método consiste en cocinar sobre una parrilla o brasas con calor directo desde abajo. Este método da un sabor ahumado increíble y una textura crujiente. Y por último, saltear. Este se cocina con poco aceite y calor alto, moviendo constantemente. El truco está en no dejar que el alimento suelte agua para que este mantenga su color y textura. Perfecto para platillos rápidos, como saltear verduras o arroz frito. Pasamos con los métodos húmedos, donde el agua o el vapor son los protagonistas. Aquí encontramos hervir, escalfar, escaldar y cocinar al vapor. Hervir es cuando el agua llega a 100 grados centígrados y burbujea con fuerza. Se utiliza para pastas, verduras o sopas. El agua transmite calor de forma directa. Pero ojo, si hierves demasiado, el alimento puede perder nutrientes y color. Por eso es mejor bajarle el fuego. Escalfar es cocinar en agua caliente pero no hirviendo. El líquido apenas se mueve. Este método es ideal para huevos poché o filetes de pescado. Escaldar es sumergir los alimentos en agua caliente y luego pasarlos por agua fría. Así se afloja la piel y se fijan los colores en las verduras. Cocinar al vapor es una maravilla. Los alimentos no tocan el agua y se cocinan con el vapor que sube. Esto ayuda a mantener sus nutrientes y a conservar un mejor sabor y textura. Además, no necesitas grasa, es ideal para una dieta saludable.
En los métodos húmedos contamos con las siguientes ventajas. La primera es que se ablandan los alimentos, ideal para cocinar carnes duras, legumbres o cereales. Nuestra segunda ventaja es evitar que se quemen o resequen. El líquido regula la temperatura, por lo tanto no se nos pueden quemar, mucho menos resecar. También contamos con una cocción uniforme, ya que el calor se distribuye por el líquido. Son más saludables, se usan menos grasas en métodos secos. Y por último, podemos formar caldos y salsas nutritivas. El líquido puede aprovecharse para sopas o guisos. Los métodos húmedos también cuentan con desventajas. Una de ellas es la pérdida de nutrientes. Algunas vitaminas y minerales se disuelven en el agua. Nuestra segunda desventaja es que nos aportan menos sabor y color, ya que los alimentos no se doran ni se caramelizan. Tenemos un menor atractivo visual, ya que no se logra el aspecto dorado o crujiente. Y por último, requiere control de tiempo, una cocción prolongada, porque si no, puede deshacer nuestros alimentos. Un dato curioso de los métodos húmedos es que son uno de los más antiguos del mundo, y su origen se remonta cuando los seres humanos descubrieron que podrían calentar piedras y colocarlas en recipientes con agua, hechos de pieles o troncos ahuecados para cocinar los alimentos. Esto sucedió mucho antes de que existieran las ollas de barro o de metal, lo que demuestra que el uso del agua como un medio de cocción fue una de las principales innovaciones culinarias de la humanidad. Con el paso del tiempo, las civilizaciones perfeccionaron esta técnica. Por ejemplo, los mexicas utilizaban las ollas de barro para hervir maíz, el proceso de nixtamal, mientras que en Asia desarrollaron métodos como de cocción al vapor, que sigue siendo una de las formas más saludables de cocinar. Los métodos húmedos no solo transforman los alimentos, sino que también marcaron el inicio de la cocina como arte y ciencia, permitiendo preparar alimentos más blandos, nutritivos y fáciles de digerir. Ahora vamos con los métodos mixtos. Los métodos mixtos combinan calor de un seco y un húmedo. Primero se dora el alimento y después se termina a fuego lento con un líquido. Aquí tenemos tres: guisar, estofar y brasear. Guisar es cocinar los alimentos con su propio jugo. Es muy común acá en nuestra cocina mexicana. Lo bueno del guiso es que los sabores se mezclan, creando una salsa espesa y deliciosa. Estofar es parecido, pero se cocina tapado a fuego bajo. Así los sabores se absorben mayor. El braseado, primero se tiene que sellar la carne para que no pierda sus jugos y se cocina después con líquidos y verduras durante mucho tiempo. Esto es perfecto para piezas grandes o duras para que necesiten ablandarse. Aquí la paciencia es clave, pero el resultado vale totalmente la pena. Un dato curioso del método de cocción mixto es que surgió como una técnica para aprovechar cortes de carnes duros y económicos. En la antigüedad, los cocineros descubrieron que si primero doraban la carne y luego la cocinaban lentamente con un líquido, lograban platos muy tiernos. Finalmente, sabrosos y tenemos los contrastados. métodos de cocción mixtos, que combinan técnicas húmedas y secas para obtener lo mejor de ambos mundos. Estofado y braseado.
El estofado o braseado es una técnica culinaria que implica cocinar los alimentos en su propio jugo y en un medio graso, comenzando con el sellado apoyándonos con medios grasos antes de agregar líquido. Esto se realiza a fuego lento durante un tiempo prolongado para desarrollar sabores profundos y una textura tierna y jugosa. La distinción entre estofado y braseado radica en la preparación de las proteínas. En el estofado, se cortan en trozos pequeños para una cocción uniforme, mientras que en el braseado se utilizan piezas enteras o grandes, como las piernas de cerdo cocinadas en horno con vino o fondo. Ambas técnicas son conocidas por retener la humedad y los sabores naturales, ideales para carnes como cordero, cerdo o pollo, así como para aves y vegetales robustos como zanahorias o papas. Para lograr resultados óptimos, es crucial asegurarse de que la olla esté bien sellada o bien el inserto que se emplee sea cubierto con aluminio para conservar los jugos y aromas durante todo el proceso de cocción. El estofado o braseado son métodos perfectos para preparar platos reconfortantes y llenos de sabor, ideales para disfrutar en ocasiones especiales. Ahora que ya obtuvimos esos conocimientos, le damos el lugar a los métodos grasos. Llegamos al favorito de todos, el método graso, o sea, freír. Freír consiste en cocinar los alimentos con aceite caliente. Puede ser de dos maneras: fritura profunda, que es meter todo el alimento a aceite caliente, o fritura superficial, que es poner una parte del alimento nada más con aceite. Cuando el aceite está a buena temperatura, los alimentos se doran rápido y quedan crujientes. Si el aceite está frío, los alimentos absorben agua, y si está muy caliente, estos se llegan a quemar. Por eso lo ideal es mantenerlo entre 160 y 180 grados. Y aunque es delicioso, no se debe abusar porque aumenta la cantidad de grasa en la dieta. El método grasa tiene las siguientes ventajas. La primera es desarrollar sabores intensos y agradables. Aporta textura crujiente y dorada. El calor de la grasa se cocina en poco tiempo. El aspecto y el aroma de los alimentos es muy rico. Y las desventajas es que contiene alto contenido calórico por la absorción de grasa. Si la grasa se quema puede generar compuestos dañinos, pérdida de nutrientes, y requiere control de la temperatura para evitar que se doren demasiado o quemen, o también nos pueden quedar crudos por dentro. Un dato curioso es que la técnica de freír se conoce desde hace miles de años. Los antiguos egipcios ya la utilizaban. Sin embargo, su gran expansión vino con el aceite de oliva en la cuenca mediterránea. En México, el método se adaptó con manteca de cerdo durante la época colonial, dando origen a platillos tan tradicionales como los chiles rellenos o las quesadillas fritas. Y pues en resumen, los métodos de cocción son las distintas formas de aplicar calor a los alimentos para transformarlos, mejorar su textura, aroma y hacerlos más seguros para el consumo. Gracias a la cocción, los alimentos se vuelven más digeribles y agradables, además que se eliminan bacterias y se potencian los sabores. Existen 4 grandes tipos de cocción: seca, húmeda, mixta y grasa. En la cocina seca, el calor se transmite sin líquidos por medio del aire caliente o del contacto directo con una superficie caliente. En el caso de las técnicas como asar, hornear o gratinar, que producen alimentos dorados, crujientes y con sabores intensos. En la cocción húmeda, los alimentos se cocinan en líquidos o con vapor, como el alimento. Al hervir, escalfar o guisar, este método permite que los alimentos queden tiernos y jugosos, aunque pueden causar pérdida de nutrientes al no aprovechar el líquido de la cocción. La cocina mixta combina las dos anteriores. Primero se doran los alimentos con el calor seco y luego se cocinan con un líquido, como ocurre en los estofados o guisos.
Este método logra platos con mucho sabor, salsas naturales y una textura suave. Y por último, el método graso. Utiliza grasa caliente, como aceite o manteca, para cocinar los alimentos, como al freír o al saltear. Aporta un sabor agradable y una textura crujiente, aunque aumenta el contenido calórico. En general, los métodos de cocción son esenciales en la gastronomía, porque nos permiten aprovechar y mejorar los alimentos, conservar sus propiedades y crear una gran variedad de platillos y sabores, con distintas texturas, aromas y colores. Cada método tiene su encanto. Unos resaltan los nutrientes, otros resaltan el sabor o la textura. Saber elegir el método adecuado mejora muchísimo el resultado final de un platillo. Por ejemplo, si buscas una textura crujiente, elige un método seco o graso. Y si buscas una textura con suavidad, elige un método mixto o húmedo. La cocina es química, arte y cariño. Así que experimenta, juega con las técnicas y encuentra tu toque personal. Y eso fue todo sobre los métodos de cocción. Gracias por vernos.